Ella no era de la familia. No tenía la misma sangre. No tenía el mismo apellido. Pero durante más de 2 décadas, se despertó al amanecer en convulsiones de fiebre. Fue ella quien enseñó las primeras palabras, quien sostuvo la bicicleta hasta la primera puedo. Fue ella quien sabía el sabor del miedo en las noches difíciles y la dulzura de la risa que solo comparte con aquellos que realmente se aman. Clara era solo la niñera. A los ojos del mundo, un empleado. Pero dentro de esa casa, en silencio, fue ella quien dejó marcas más profundas en el corazón de la pequeña Isadora que cualquier otra. Solo nadie sabía. Eso detrás de tanto afecto fue una razón mayor. Un secreto que mantuvo en su pecho durante más de 20 años. Un secreto que la consumía adentro, y que al mismo tiempo daba sentido a cada gesto de amor. Ella sabía que algún día vendría la verdad. Sabía que no podía esconderme para siempre. Pero pospuesto, por miedo. Por inseguridad. Por pensar que tal vez, nunca fue el momento adecuado. Hasta que el destino, implacable, como solo sabe ser, trató de sacar la verdad del escondite. Un análisis de sangre fue suficiente. Una coincidencia. Y de repente, la niña que crió como hija, comenzó a reunir piezas que Clara pasó su vida tratando de mantenerse separada. ¿Qué harías si descubrieras que la mujer que más te amaba era mucho más de lo que dijeron? ¿Qué pasa si el verdadero amor de tu vida había nacido del silencio? Esta es la historia de una mujer simple. Desde un corazón roto. Y de una verdad tan profunda que cambiaría para siempre el significado de la palabra familia. Prepararse. Porque lo que viene después no es solo una historia. Es una reunión con todo lo que sentimos, pero no siempre puedes explicar. En un barrio tranquilo, donde la tarde estaba acompañada por el olor a pan fresco y la esquina de los pájaros, vivía la familia Montenegro. Una de esas familias que, a primera vista, parecen tener todo bajo control, rutina organizada, hogar siempre en orden. Sonrisas sociales en la puerta de la escuela y una vida en la que todo parecía estar exactamente en su lugar. Su casa era simple pero acogedora. Paredes bajas, un jardín bien guardado, y siempre, el recién salido por la mañana. Dentro de esa casa había una pequeña habitación con una pared tensa de lavanda, una cuna blanca contra la esquina y los animales de peluche que esperaban que se abrazaran los brazos pequeños. Allí dormía Isadora, el bebé que había venido a completar el sueño de la pareja Montenegro. Tenía ojos grandes y curiosos, y una forma de aquellos que observaban el mundo más intensamente de lo esperado de un ser tan pequeño. Pero la vida, como sabemos, no siempre permite descansos prolongados para contemplar la belleza de los detalles. La madre de Isadora, Mariana, acababa de ser promovida en el trabajo, una posición alta, dobles responsabilidades, reuniones en otros estados, decisiones importantes en todo momento. Ella amaba a su hija, sí, pero el tiempo era corto. El reloj era despiadado. Y la carrera requerida. Fue entonces cuando decidieron contratar ayuda. No solo alguien para cambiar pañales o hacer una botella, sino alguien confiable, que podría estar allí a diario, detrás de escena de la infancia. Así es como entró Clara. Clara no tenía un plan de estudios impecable ni cursos de renombre. Ella era una mujer simple de unas pocas palabras. Llevaba una mezcla de dulzura y cansancio en sus ojos, como quien ya había conocido el dolor más que la ligereza de la vida. Había crecido en refugios, cambió de una ciudad varias veces y conocía el peso de sentirse solo en el mundo desde el principio. Pero había algo en ella, algo que nadie podía explicar bien. Una forma de calmar su regazo. Una mirada que silenció el grito antes de que llegara la vuelta. Una presencia que parecía haber nacido para estar allí. Desde el primer momento vio a Isadora, Clara Frozen por un segundo. Como si algo dentro de ella reconociera a ese niño de un lugar que incluso sabía cómo nombrarlo. Miró al bebé con una intensidad silenciosa, y en ese momento, el tiempo parecía detenerse. La conexión fue inmediata.
En los días siguientes, Clara se convirtió en parte de la casa, no solo como una niñera, sino como algo más. Ella fue quien hizo reír a la niña con caras improvisadas. Fue ella quien percibió el más mínimo signo de fiebre incluso antes del termómetro. Fue ella quien estaba sentada al lado de la cuna, incluso después de que Isadora se cayó cuando necesitaban asegurarse de que no se atreverán a ninguna pesadilla a acercarse. Mariana, a su vez, se sintió aliviada. Después de todo, Clara era eficiente, discreto y, curiosamente cariñoso. A veces incluso demasiado. Pero nunca hubo una razón para la desconfianza. El padre, Henry, mantuvo cierta distancia. Fue amable, pero ausente. Presente en cumpleaños, fiestas escolares, registros familiares. Pero emocionalmente, distante. Como si su corazón siempre estuviera a unos pocos pasos atrás. Han pasado los años. Y con ellos, los documentos eran reafirmantes, Clara como la sombra protectora, Mariana como la ocupada madre y Henry como el padre de pocas palabras. Y en el centro de todo esto, Isadora creció. Con la sonrisa de aquellos que se sienten amados, pero que aún no entienden los silencios que rodearon su historia. Pero como cada historia que parece demasiado estable, había un detalle invisible allí. Un susurro atrapado en el tiempo. Un secreto enterrado tan profundo que solo el amor podría desenterrar. Y ahí es exactamente donde nuestra historia comienza a tomar un nuevo curso. Porque tan claro como era solo la niñera. La verdad es que esa pequeña habitación pintada con lavanda mantuvo mucho más que recuerdos de la infancia. Mantuvo un enlace. Que un día lo cambiaría todo. Y no creerás lo que está por suceder. Han pasado los años. Y con ellos, la rutina se solidificó, pero el amor, solo creció. Clara ya no era vista como la niñera. A ella era la que sabía la forma correcta de cortar la corteza de manzana. A Isadora le gustó. Cualquiera que entendiera, sin necesidad de palabras, cuando el grito de la niña tenía dolor o miedo. Fue el que apareció con la manta favorita en Cold Nights y que estaba encantado con la audiencia de las actuaciones escolares, a pesar de que es solo otra sombra entre tantos padres distraídos con el teléfono celular. Mientras que los padres de Isadora se dividieron entre horarios abarrotados, objetivos profesionales y compromisos sociales, Clara estaba allí, presente. Entero. Ella sabía que algún día vendría la verdad. Sabía que no podía esconderme para siempre. Pero pospuesto, por miedo. Por inseguridad. Por pensar que tal vez, nunca fue el momento adecuado. Hasta que el destino, implacable, como solo sabe ser, trató de sacar la verdad del escondite. Un análisis de sangre fue suficiente. Una coincidencia. Y de repente, la niña que crió como hija, comenzó a reunir piezas que Clara pasó su vida tratando de mantenerse separada. ¿Qué harías si descubrieras que la mujer que más te amaba era mucho más de lo que dijeron? ¿Qué pasa si el verdadero amor de tu vida había nacido del silencio? Esta es la historia de una mujer simple. Desde un corazón roto. Y de una verdad tan profunda que cambiaría para siempre el significado de la palabra familia. Prepararse. Porque lo que viene después no es solo una historia. Es una reunión con todo lo que sentimos, pero no siempre puedes explicar. En un barrio tranquilo, donde la tarde estaba acompañada por el olor a pan fresco y la esquina de los pájaros, vivía la familia Montenegro. Una de esas familias que, a primera vista, parecen tener todo bajo control, rutina organizada, hogar siempre en orden. Sonrisas sociales en la puerta de la escuela y una vida en la que todo parecía estar exactamente en su lugar. Su casa era simple pero acogedora. Paredes bajas, un jardín bien guardado, y siempre, el recién salido por la mañana. Dentro de esa casa había una pequeña habitación con una pared tensa de lavanda, una cuna blanca contra la esquina y los animales de peluche que esperaban que se abrazaran los brazos pequeños. Allí dormía Isadora, el bebé que había venido a completar el sueño de la pareja Montenegro.
Tenía ojos grandes y curiosos, y una forma de aquellos que observaban el mundo más intensamente de lo esperado de un ser tan pequeño. Pero la vida, como sabemos, no siempre permite descansos prolongados para contemplar la belleza de los detalles. La madre de Isadora, Mariana, acababa de ser promovida en el trabajo, una posición alta, doble responsabilidades, reuniones en otros estados, decisiones importantes en todo momento. Ella amaba a su hija, sí, pero el tiempo era corto. El reloj era despiadado. Y la carrera requerida. Fue entonces cuando decidieron contratar ayuda. No solo alguien para cambiar pañales o hacer una botella, sino alguien confiable, que podría estar allí a diario, detrás de escena de la infancia. Así es como entró Clara. Clara no tenía un plan de estudios impecable ni cursos de renombre. Ella era una mujer simple de unas pocas palabras. Llevaba una mezcla de dulzura y cansancio en sus ojos, como quien ya había conocido el dolor más que la ligereza de la vida. Había crecido en refugios, cambió de una ciudad varias veces y conocía el peso de sentirse solo en el mundo desde el principio. Pero había algo en ella, algo que nadie podía explicar bien. Una forma de calmar su regazo. Una mirada que silenció el grito antes de que llegara la vuelta. Una presencia que parecía haber nacido para estar allí. Desde el primer momento vio a Isadora, Clara Frozen por un segundo. Como si algo dentro de ella reconociera a ese niño de un lugar que incluso sabía cómo nombrarlo. Miró al bebé con una intensidad silenciosa, y en ese momento, el tiempo parecía detenerse. La conexión fue inmediata. En los días siguientes, Clara se convirtió en parte de la casa, no solo como una niñera, sino como algo más. Ella fue quien hizo reír a la niña con caras improvisadas. Fue ella quien percibió el más mínimo signo de fiebre incluso antes del termómetro. Fue ella quien estaba sentada al lado de la cuna, incluso después de que Isadora se cayó cuando necesitaban asegurarse de que no se atreverán a ninguna pesadilla a acercarse. Mariana, a su vez, se sintió aliviada. Después de todo, Clara era eficiente, discreto y, curiosamente cariñoso. A veces incluso demasiado. Pero nunca hubo una razón para la desconfianza. El padre, Henry, mantuvo cierta distancia. Fue amable, pero ausente. Presente en cumpleaños, fiestas escolares, registros familiares. Pero emocionalmente, distante. Como si su corazón siempre estuviera a unos pocos pasos atrás. Han pasado los años. Y con ellos, los documentos eran reafirmantes, Clara como la sombra protectora, Mariana como la ocupada madre y Henry como el padre de pocas palabras. Y en el centro de todo esto, Isadora creció. Con la sonrisa de aquellos que se sienten amados, pero que aún no entienden los silencios que rodearon su historia. Pero como cada historia que parece demasiado estable, había un detalle invisible allí. Un susurro atrapado en el tiempo. Un secreto enterrado tan profundo que solo el amor podría desenterrar. Y ahí es exactamente donde nuestra historia comienza a tomar un nuevo curso. Porque tan claro como era solo la niñera. La verdad es que esa pequeña habitación pintada con lavanda mantuvo mucho más que recuerdos de la infancia. Mantuvo un enlace. Que un día lo cambiaría todo. Y no creerás lo que está por suceder. Han pasado los años. Y con ellos, la rutina se solidificó, pero el amor, solo creció. Clara ya no era vista como la niñera. A ella era la que sabía la forma correcta de cortar la corteza de manzana. A Isadora le gustó. Cualquiera que entendiera, sin necesidad de palabras, cuando el grito de la niña tenía dolor o miedo. Fue el que apareció con la manta favorita en Cold Nights y que estaba encantado con la audiencia de las actuaciones escolares, a pesar de que es solo otra sombra entre tantos padres distraídos con el teléfono celular. Mientras que los padres de Isadora se dividieron entre horarios abarrotados, objetivos profesionales y compromisos sociales, Clara estaba allí, presente. Entero. Ella fue alivio después de una pesadilla. La voz que cantaba suavemente cuando la fiebre estaba aumentando.
El cuello uterino que se curó sin prometer nada. Y gradualmente, Isadora comenzó a llamarla madre. No frente a los demás. No oficialmente. Era un secreto de ellos. Un apodo susurrado en las noches cuando apareció el miedo, o cuando el anhelo de un verdadero afecto se endureció. Pero detrás de la dulce sonrisa y el cuidado constante, Clara llevó algo que nadie vio. Algo que, incluso después de tantos años, todavía duele el primer día. A veces, por la noche, cuando la casa finalmente se silenció, se sentó en el borde de la cama, abrió el cajón desde el fondo, siempre cerrado, y tomó una pequeña caja de madera. Dentro, una sola foto. No vinculado, arrugado por el tiempo. En él, un bebé recién nacido en sus brazos y un boleto desgarrado a su lado. Ella acarició la imagen con los dedos temblorosos y susurró como si el alma misma la escuchara. Perdóname, solo otro momento. Necesitaba estar cerca. Incluso sí. Y mantuvo todo de vuelta. Como si pudiera esconderse del mundo, y ella misma, el dolor que nunca se apagó. Isadora creció. Se convirtió en una joven decidida y sensible con un sentido muy fuerte de justicia. Estudió psicología, quería entender los dolores humanos, tal vez sin darse cuenta de que su propia historia estaba envuelta en silencios no resueltos. A los 22 años, en un gesto espontáneo, decidió donar sangre con un grupo de amigos de la universidad. Fue una acción noble y simple que la hizo feliz de ayudar. Pero en el hospital, durante el examen, algo llamó la atención del médico. Los exámenes preliminares indicaron una inconsistencia. Un detalle genético que no coincidía con el tipo de sangre registrada de su madre. Debe ser un error, pensó. Tal vez cambiaron el chip. Ella rehizo las pruebas. 2 veces. Y el resultado fue el mismo. Un pequeño error, un técnico de datos. Pero encendió una pregunta tan grande que no podía ignorar. Isadora regresó a casa en silencio, con su corazón latiendo más fuerte con cada paso. Se sentó en la mesa de la cocina, cara a cara con Mariana, la mujer que la creó, que la amaba a su manera, pero que nunca fue exactamente cariñosa. «Mamá, ¿hay algo que debas decirme?» Mariana apenas levantó los ojos de la tableta. «¿Cómo esto?» «Mis pruebas dieron un tipo de sangre que no golpeó el tuyo. Ni con el del padre». Silencio. Mariana respiró hondo, tomó un descanso largo e incómodo, y respondió, fríamente. «Isadora, deja de imaginar tonterías. Eres nuestra hija. Punto». Fin de la conversación. Pero algo en ese silencio dolía más que cualquier respuesta directa. Y en los días siguientes, fue el comportamiento de Clara lo que más la perturbó. Ella se puso extraña. Más tranquilo de lo normal. Miré a Isadora con ojos llorosos, como si quisiera decir algo, pero no sabía por dónde empezar. E Isadora, que siempre tenía a Clara como su refugio seguro, sintió algo diferente en ese aspecto. Era como si Clara estuviera esperando este momento toda su vida. Como si finalmente la verdad estuviera a punto de desbordarse. Esa noche Isadora no pudo dormir. Se colocó mirando el techo, tratando de entender por qué ese vacío dentro de su pecho. Era como si de repente todo lo que pensó que sabía, estaba a punto de ser desmantelada. Ella recordó los tiempos en que Clara dijo, «Eres mucho más fuerte de lo que piensas». Las veces la abrazó mucho, como quien necesitaba mantener un poco más de tiempo en cada gesto. Y fue en este momento que nació una certeza dentro de ella. Clara lo sabía. Clara siempre lo supo. Pero, ¿qué se escondió exactamente? ¿Y por qué? Prepárese, porque lo que Clara revelará, es algo que nadie estaba listo para escuchar. El domingo por la tarde llegó como cualquier otro. Cielo limpio, viento ligero, uno de esos días que parecen fingir que está bien. Pero Clara sabía que ese día nada sería como antes. Ella no durmió la noche anterior. Caminó por el pasillo, ensayando palabras,
frases, formas de decir una verdad de que incluso el tiempo no podía callarse. Miró a Isadora esa mañana, ya que sabe que está a punto de perder, o finalmente libre. Cuando el reloj anotó 16 horas, entró lentamente en la habitación. Isadora estaba sentada en el sofá, distraída con su teléfono celular, pero cuando vio el semblante de Clara, se enderezó de inmediato. Algo había diferente. Clara se sentó frente a ella. Las manos se sacuden. Los ojos estaban rojos y la cara, cansada. Pero no era un cansancio físico, era alma. Tomó tiempo comenzar. Respiró hondo varias veces. Hasta que, finalmente, con una voz baja y embargada, dijo: Isadora, necesito decirte la verdad. Y lo sé, tal vez nunca me perdones. La joven la miró. El corazón aceleró. Algo dentro de ella ya sabía, pero no quería creerlo. Clara apretó los dedos, como si estuviera sosteniendo para no desmoronarse, y continuó. Hace 23 años, tuve una hija. Era muy joven, completamente solo. Fui criado en refugio. Nunca supe cómo era tener una familia. Cuando quedé embarazada, me expulsaron de la habitación donde vivía. Perdí el trabajo. Y, no tenía otra opción. Ella tragó seca. Una lágrima corrió hacia abajo. La voz falló. Me obligaron a dar a luz a mi bebé para adoptar. Me dijeron que sería mejor de esa manera. Pero yo, nunca acepté. Nunca dejé de mirar. Isadora abrió los ojos, incapaz de decir una palabra. Un día, años después, vi un anuncio de trabajo. Era un asiento de niñera. Vi el apellido. Y allí, había una foto tuya. Tan pequeño. Tan similar. Mi corazón se detuvo. Lo sabía. Sentí. Entonces acepté el trabajo. Incluso con miedo. Incluso sin saber cómo reaccionar. Clara te cubre la cara con las manos durante unos segundos. Se está desmoronando. Pero sigue. Sé que mentí. Eso escondió todo. Pero cada segundo que pasé contigo era real. Solo quería estar cerca. Protegerte. Incluso sin el título de madre. Incluso sin el derecho de decir mi hija. Isadora se llevó su mano a la boca. El piso parecía desaparecer bajo sus pies. Era como si todo lo que sabía, todo lo que vivía, estaba siendo rediseñado justo ante sus ojos. Entonces, ¿eres mi madre? Clara asintió. Llanto. Era cobarde. Tenía miedo de perder al pequeño que conquisté cerca de ti. Miedo a asustarte. Ser rechazado. Pero te amaba. Más que nada en la vida. Incluso cuando era solo la niñera. Te amaba, con todo lo que tenía. Un silencio invadió la habitación. Un silencio pesado, casi sofocante. Pero dentro de él, algo nuevo nació. Isadora miró a Clara como cualquiera que vea su propia historia con otros ojos. Los recuerdos de la infancia volvieron como una película. La vuelta en noches febriles. Las historias susurraban antes de acostarse. El camino claramente la miraba, como si cada detalle de ella fuera demasiado precioso. Y por primera vez, ella entendió. Ella entendió por qué ese intenso cuidado. De esa presencia tan llena de amor. De ese dolor que Clara llevó a los ojos en días aleatorios, como si el pasado la visitara sin licencia. Isadora se acercó. Tomó firmemente a Clara. Y con lágrimas en los ojos, dijo suavemente: fuiste el único que estaba allí, cuando lo necesitaba. El único que me amaba sin esperar nada a cambio. Esto, es más que ser madre. Me diste amor, Clara. Incluso en silencio. Clara lloró. Pero esta vez, no fue una culpa. Fue alivio. Era esperanza. En ese abrazo que se graduó allí, había dolor, sí.
pero también hubo perdón. Y más que eso, hubo una reunión. No físico, pero del alma. Y aunque nada borró el tiempo perdido, el amor que existía entre ellos, incluso sin nombre, era lo suficientemente fuerte como para escribir un nuevo capítulo. Porque a veces las verdades más difíciles también son las que liberan. Pero lo que sucedió después de eso, nadie podía imaginarse. Porque cuando la verdad sale a la luz, no solo afecta a quien la cuenta. Lo cambia todo. Y en el próximo capítulo, verás cómo esta reunión fue solo el comienzo. La verdad, cuando llega, no pide permiso. Ella simplemente entra, y lo cambia todo. Cambia la forma de ver el pasado. Cambia el significado de los silencios. Cambia el color de los recuerdos. Para Isadora, esa conversación con Clara fue como abrir una ventana que estaba bloqueada toda su vida. Una ventana que dio acceso a un lugar que ella ni siquiera sabía que existía, el origen del amor más verdadero que había sentido. En los días que siguieron, ella no durmió bien. Escenas revividas de la infancia con otra mirada. A veces cayó y Clara corría ante nadie. Los cumpleaños donde Clara se quedaba en la esquina de la habitación, mirando con un extraño brillo en los ojos, ahora sabía, estaba contenido orgullo. Las noches en las que se despertó asustó y encontró a Clara sentada al lado de la cama, incluso sin ser llamado. Isadora siempre se sintió amada, pero nunca entendió por qué. Ahora ella lo sabía. Y eso duele. Pero también se lanzó. Ella decidió enfrentar la verdad por completo. Se sentó con Mariana y Henry, los padres que la crearon, y lo preguntaron todo. Llorar. Estaba decepcionado. Pero también entendió que el amor no siempre proviene del lugar que esperamos, y que a veces los mayores gestos de cuidado no necesitan título o papel firmado. Clara era madre. Sin ser reconocido. Sin derechos. Sin aplausos. Pero con amor. Con entrega. Con alma. Por primera vez, Isadora miró en sus ojos y dijo, sin miedo, sin disfrazamiento: Madre. Y en ese momento, era como si el tiempo se detuviera. Como si cada vacío dentro de ellos hubiera encontrado descanso. La reunión no fue perfecta. Hubo heridas y preguntas sin respuesta. Pero también había algo mucho más fuerte, el deseo de comenzar de nuevo. Clara se ganó, finalmente, lo que siempre soñó, no un título, sino un reconocimiento. E Isadora entendió que la maternidad va mucho más allá de la biología. Va más allá de la entrega, el nombre del certificado. La maternidad es presencia. Es constancia. Es el amor que no necesita estar justificado. Los dos comenzaron a construir una nueva historia juntos. Sin mentiras. Sin máscaras. Solo con la verdad, y todo lo que trajo. Porque el dolor del secreto se convirtió en el puente hacia la libertad. Y el silencio se protegió durante años, se convirtió en el sonido más hermoso, el de un corazón que encuentra su hogar. Solicitud pública, estimulación para comentar. ¿Cuántas veces proviene el amor más fuerte de nuestras vidas de donde esperábamos? Tal vez tengas un claro en tu historia. Alguien que te cuidó en silencio. Eso te amaba sin reconocimiento. O tal vez estás libre de alguien que ama desde lejos, que mantiene el corazón en secreto, que se entrega sin esperar nada a cambio. ¿Quién es el claro de tu vida? ¿O a quién estabas claro? Cuente con los comentarios. Tu historia puede tocar el corazón de otra persona. Si esta historia te movió. Si en algún momento sus ojos se llenaron o su pecho apretó. Deja tu similar. Suscríbase al canal para no perder historias que jueguen profundamente, como esta. Y compártelo con alguien que amas. Porque a veces todo lo que una persona necesita, es saber que alguien todavía cree en el poder del amor silencioso.